Buenas tardes, Hola, buenas tardes. mucho gusto, mi nombre es Cristina Rodríguez. Muchas gracias por colaborarnos en esta actividad. Nosotros hacemos parte de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. Los cuatro que estamos presentes en este momento realizamos el programa de psicología en diferentes semestres, tal vez algunos. Ujú. Entonces, bueno, me presento, mi nombre es Stephanie Fierro Palomino, mi compañero Luis Enrique Gutiérrez, mi otra compañera Mariana Andrade Murillo y mi otra compañera Denis Fernanda Toledo. Entonces, esta actividad, esta entrevista, la vamos a desarrollar para el curso Acción Psicosocial y Jurídica, el cual pues te había mencionado anteriormente para el desarrollo de la entrevista. Vale. Vale, muchas gracias. Entonces, pues quería antes de todo, pues iniciar preguntándote, pues si estás de acuerdo, pues que realicemos la entrevista, poder grabar, pues tener como su consentimiento antes de iniciar este proceso. Sí, claro que sí, tienes mi consentimiento para grabar la entrevista. Vale, muchas gracias. Bien, para iniciar, quiero realizarte algunas preguntas de trayectoria profesional, en donde la primera pregunta sería, de pronto, ¿cómo comenzaste tu carrera en este campo? Y si es Bueno, posible, nos puedas contar sobre, no sé, la formación que ejerces desde la psicología jurídica. bueno, yo me llamo Cristina Rodríguez, yo tengo una maestría en Criminalística y Ciencias Forenses de la Universidad Libre de Colombia. Soy psicóloga de la Universidad Surcolombiana, me gradué en el 2011 y también soy especialista en Psicología Clínica y Desarrollo Infantil de la Universidad del Bosque. Entonces tengo ambas. Tengo una publicación de un libro que se llama eh, Violencia de Género y Control Social, en donde hice una publicación que se llama eh, Autopsia psicológica como como alternativa para prevenir el feminicidio. Esa fue mi publicación. Bueno, dentro de mi trayectoria, que eso es lo que me preguntabas, ¿no? Señora, Bueno, dentro de mi trayectoria académica y demás, bueno, he trabajado en comisarías de familia, he trabajado como terapeuta también, he trabajado en docencia universitaria, específicamente dando la cátedra de psicología jurídica, y también he dictado talleres, he hecho parte de realización de políticas públicas y demás, bueno, relacionadas con el ámbito de la mujer. Y actualmente me desempeño como perito particular. Trabajo con firmas en Neiva, Bogotá, Tunja, Pitalito. ok, muchas gracias por esa amplia presentación sobre su trayectoria pues académica. Quisiera preguntarte también, ¿cuál ha sido tal vez tu experiencia más importante o significativa trabajando en este campo? Em, bueno, supongo que la puedo hablar desde el ámbito público y desde el ámbito privado. Desde el ámbito público, bueno, en el tema de comisarías de familia, el ser parte de un equipo interdisciplinario, si las personas que trabajan en esta área, pues realizan evaluaciones de carácter pericial. Sin embargo, desde la parte privada, la experticia es mucho más avanzada, porque cuando a ti te pagan por un peritaje, tú tienes que hacer el trabajo más extenso, ¿sí? Tienes que utilizar instrumentos de alta validez, confiabilidad, estudiar como tal el caso y de acuerdo a eso, asimismo, das qué es el modelo de acuerdo a la psicología forense, qué es lo que más se ajusta a ese proceso legal. Dentro de la parte, exige mucha, digamos, estudiar, bastante entrenamiento en pruebas psicológicas. Académicamente tienes que justificar por qué dices, justificar tu respuesta, por qué hay un apego.
Cuando tú haces el análisis molar o un análisis funcional de la conducta en psicología forense, tienes que decir de dónde viene esa conducta, justificarla en diferentes contextos. Entonces, o sea, ahí tienes que sustentar todo científicamente. No se permiten variables subjetivas. Vale. ¿Cuál es el campo? Bueno, ya nos mencionabas que haces parte de la psicología jurídica, entonces, pues, bueno, puedes compartir tal vez un caso donde su intervención haya sido tal vez un impacto muy trascendental o importante en este contexto jurídico. Bueno, de hecho podría mencionar varios, ¿sí? Porque hace poco tuve uno en un asesinato, en donde la persona pues estaba ahí, pero no como tal, no cometió el acto delictivo, sino que lo cometió otra persona. Esa persona desarrolló un trastorno de estrés postraumático, además de sumado a la manipulación que tuvo por parte de la persona que sí cometió el hecho delictivo. Esa persona pues estaba en un lugar, digamos, en una cárcel bastante fuerte acá en Colombia y se logró cambiar la medida a raíz de la valoración del peritaje que se realizó. Esa fue una. Ujú. Y en otras partes, digamos, sí hay bastante impacto. Hubo otro peritaje que también hice hace poco, donde fue una retractación, donde una menor de edad acusó a su papá, pero pues como los delitos sexuales no tienen, o sea, se va la investigación hasta lo último, no te puedes retractar. Entonces, esta adolescente fue impulsada porque estaba enamorada y demás, y el papá pues no la dejaba tener novio. Entonces a ella se le hizo fácil decir, mi papá me abusó. Y pues medicina legal, todos los elementos materiales probatorios determinaban que pues no había habido ningún contacto ni nada. Y el abogado de la defensa utilizó esa evaluación para poder, digamos, a favor de la persona que estaba sindicada del delito de abuso sexual. Creo que esas son pequeñas cosas que se van realizando dentro del trabajo en la psicología forense y además, pues, como te digo, las evaluaciones que se realizan siempre tienen harta experticia científica. De hecho, son muy completas, las evaluaciones son bastante largas. O sea, eso es como hacer una tesis de alguien prácticamente, donde tú tienes que justificar por qué lo dices, de dónde lo dices. Hay por lo menos, digamos, en el tema de delitos sexuales, hay un protocolo que se utiliza para analizar la credibilidad del testimonio, en donde tú determinas factores del relato de esa persona. Lo determinas de diferentes variables, pero como te digo, siempre es en método científico, altamente con, con alta credibilidad. Vale, muchas gracias por esas respuestas. A continuación, mi compañera Mariana te va a hacer algunas preguntas con relación entre la psicología jurídica y la acción psicosocial. Mucho gusto. Entonces, inicio preguntándote cómo desde tu experiencia integras las acciones psicosociales en los contextos jurídicos en los que has trabajado y te desenvuelves. Bueno, considero que las acciones psicosociales, digamos, en el ámbito público, mm, bueno, hablando, digamos, del tema de comisarías o fiscalías, toda esta parte que hace de de la parte administrativa y judicial, todas ellas digamos las comisarías, ellas hacen la parte administrativa de restablecimiento y demás en situaciones de vulneración o de violencia que ellos reciben el caso, le hacen la atención que tienen que hacerla en menos de 4 horas las medidas de protección y las direccionan a la fiscalía. Bueno, eso es un ejemplo. Ellos también hacen programas de prevención.
que la prevención, erradicar las formas de violencia contra la mujer, contra los niños, eh, delinquir no paga, por lo menos acá en el Huila, no sé si todavía exista, pero había un programa que se llamaba Delinquir no paga, donde llevaban a los muchachos de los colegios que tenían comportamientos disruptivos y los llevaban así, les hacían todo el proceso como de pasar como si estuvieran judicializados, los hacían pasar por todos los patios y demás. Entonces, esta parte psicosocial considero que también acercar a la persona a esa realidad disminuye ciertos comportamientos. Además, concientizar a las personas, digamos, en el tema de violencias, que violencia intrafamiliar, que socializarles que la ruta de atención, hacia dónde se deben dirigir, estos números donde pueden llamar, si no estoy mal, el 141 es el del bienestar familiar, donde pueden denunciar situaciones de maltrato infantil, ¿no? Y hay unas líneas directamente para nosotras, tanto para mujeres o para denunciar situaciones de riesgo. Entonces, todo eso hace parte de las acciones psicosociales para mitigar o delitos o situaciones de riesgo a diferentes grupos poblacionales. No solo hablo también hablo de delincuencia de niños, de mujeres, de personas víctimas de cualquier delito. Entonces, sí, sí, pienso que esa parte de prevención y la parte de articulación con diferentes instituciones hace la diferencia en que la justicia pueda llegar a otras personas, se pueda acceder a diferentes situaciones y que anteriormente, por lo menos las mujeres, bueno, hablo de personas víctimas de violencia, no conocían sus derechos y normalizaban este tipo de conductas. Ahora, si tú le preguntas a alguien, ya te hablan de violencia psicológica, de violencia física. Entonces, quiere decir que la pedagogía que se está haciendo sí está funcionando. Y considero que eso iría dentro de las acciones psicosociales, ¿no? Ok, ¿y cómo manejas la intervención psicológica en casos donde involucras esas necesidades legales como psicosociales desde ese campo en el que te desempeñas? Bueno, ahí tendré que repartirlo en dos, ¿no? Porque digamos, cuando a mí me llega un caso en como perito particular, pues yo lo estudio, eh, hago mis hipótesis, hago mi teoría del caso, del por qué pudo haber pasado cierta situación, qué pruebas psicológicas puedo utilizar, porque no todas, o sea, digamos, una de las cosas es que lo que te puede funcionar a ti, Mariana, no le puede funcionar a Stephanie. Entonces las pruebas psicológicas no van a ser las mismas. Eh, entonces todos los casos no son iguales, todas las acciones no son iguales. Cuando a ti te llega una persona, puede que una persona haya sufrido una situación de riesgo que le pudo haber causado un trastorno de estrés postraumático, como la otra pudo haber sufrido la misma situación y no le pudo tener ninguna afectación psicológica. Entonces, dependiendo tú asimismo direccionas la intervención. Nosotros manejamos muchos protocolos y formas de realizar entrevistas. Eh, digamos, en mi área no es posible ni sugestionar, ni generar respuestas. Siempre me limito a lo que la otra persona me diga, porque eso puede crear un sesgo en la entrevista. Entonces, digámoslo así, la parte que yo grabo como perito particular siempre va a estar direccionada por unos objetivos y unas hipótesis y una metodología. Dentro de la parte que me puedan mencionar como asesoría y demás, si alguien se me acerca y me dice, yo puedo direccionarla en parte de rutas de atención en diferentes áreas. O, o digamos, puedes direccionarla en cuanto con tu conocimiento, qué es lo que puede hacer en estos casos, ¿no? Que pasa mucho, digamos. Creo que las consultas más grandes son como con el tema de familia, ¿no? En derecho de familia y ese tipo de cosas, en custodias, régimen de visitas, fijación de cuota alimentaria y demás. Ese tipo de situaciones, pues te las puedes preguntar y tú los puedes direccionar y hasta dónde, cómo es el proceso y demás.
Y lo otro, pues, como te digo, el conocimiento te permite hacer la intervención siempre salvaguardando la víctima, ¿no? O la situación de riesgo. Y pues, como les decía también, yo soy psicóloga clínica, entonces pues tengo los dos perfiles, la psicología forense y la psicología clínica. Ok, muchas gracias. Ahora va a continuar el compañero Luis Enrique con preguntas acerca de lo que es tu profesión. Ya hablando un poco más profundo sobre los desafíos que ha tenido en su práctica profesional, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos que ha enfrentado al trabajar en la intersección entre la psicología y el derecho? ¿Y cómo lo has abordado? Mm, yo creo que una de las cosas, digamos, mm, más complicadas, a ver, que te puedes enfrentar a muchos casos difíciles, ¿no? O sea, la mayoría de los casos que van relacionados con el derecho no son casos fáciles, no son casos suaves. Siempre hay situaciones de riesgo, de alta vulnerabilidad, conoces historias de vida bastante fuertes, con impacto y demás, que digamos, tu trabajo puede ser visto a favor o en contra. Sí, para unos puede estar bien, para otros no. Pero digamos, uno de los retos más grandes en la psicología forense, pienso que es cuando te enfrentas a sustentar tu pericia en un estrado, en una audiencia, cuando te hacen un interrogatorio y un contrainterrogatorio. Cuando te hacen el interrogatorio, la parte que te contrató es es muy laxa en la parte de preguntas. Cuando te hacen el contrainterrogatorio, la otra parte son bastante fuertes, digámoslo así. Tienes que tener una preparación muy buena para poder sustentar y justificar tu pericia, porque es alguien, haz de cuenta que es la otra parte que no quiere que tu prueba sea anexada al proceso. Entonces va a hacer todo lo posible para que se desvirtúe la prueba. Esa es la parte más difícil, creo que es la más difícil de acostumbrarse inicialmente, ¿no? Sustentar eso porque no sabes con qué te encuentras, con qué tipo de abogado, con qué personalidad, cómo te va a tratar. Yo por lo menos me he encontrado con muchos abogados gritones. Pues, no estoy generalizando, pero pues, esa ha sido mi realidad como perito. Ok. Y ya en la ética y toma de decisiones, ¿se ha enfrentado a dilemas éticos en tu trabajo? ¿Cómo lo has resuelto? Bueno, hay una cosa en la que previo a realizar cualquier peritaje, yo realizo un contrato por prestación de servicios, en donde ahí se estipula mi alcance como perito, lo que yo voy a entregar y mis responsabilidades, ¿no? Incluyo esa parte ética, quiere decir en ella yo estipulo que yo voy a realizar el peritaje independientemente de los resultados que arroje, no va a ser modificable, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, hay unas pruebas psicológicas, digamos, el MMPI-2, el Manual Multifacético de Personalidad, cuando tú quieres aparentar ser muy buena persona y muy buena ciudadana, ese perfil te lo bota. Te dice que hay una simulación. Entonces te dice, ven, las preguntas tienen cierto sesgo y la prueba no es válida. Científicamente la prueba tiene como 512 preguntas. Científicamente te dice, esa prueba no es válida. Entonces, ¿tú qué pones en el informe? Pues que la prueba no arrojó que no era fiable, no era válida. Ahí es donde por eso te digo que la parte de cuando tú lo justificas previo a, no quiere decir que tú vas a alterar el resultado,
Por eso es que todas las pruebas, tanto la entrevista como la aplicación de pruebas se graba, para evitar que tanto el evaluador como la otra persona altere el resultado de la misma prueba. Entonces, si la persona a mí me contesta, como yo le digo a las personas, todas las respuestas son válidas. Y yo pues estoy ahí en la aplicación respondiéndole. Si tiene alguna duda, me pregunta, pero queda debidamente grabado. Entonces, ¿eso de qué me salvaguarda a mí como perito? Me salvaguarda que mi evaluación está sustentada, que no tiene sesgos y que yo no estoy alterando ninguna prueba ni ningún resultado. Por lo tanto, aumenta la confiabilidad. Yo netamente en las conclusiones y recomendaciones voy a poner lo que me arroje el peritaje. Entonces, si sale a favor o en contra, eso es un riesgo que se habla previo a, o sea, con la persona que te contrata. Y pues ellos también asumen ese riesgo cuando firman el contrato, igual yo también firmo un contrato de responsabilidad. Y pues de hecho para eso también se contrata una póliza de responsabilidad civil. Ok. Ahora seguimos con la compañera Dedi Fernanda, ya en el impacto en las comunidades. Muchas gracias. Bueno, ahí quisiera anexarles otro poquito en la anterior. Em, el consentimiento informado. El consentimiento informado es sumamente importante. Lo que se consigna y la diligencia del mismo también. No es lo mismo el de una intervención psicológica al de cuando se realiza una evaluación psicológica forense y demás. Todos todos son diferentes. No se consigna lo mismo y tú ahí tienes que justificarlo, tanto legal como todo lo que vas a aplicar en ese peritaje, en el consentimiento informado. Todos tienen que tener consentimiento informado y con huellita. Ok. Ya. Ahora seguimos con la compañera Dedi Fernanda, ya Bueno, en mucho gusto. las comunidades. Siga, por favor. Gracias. Le voy a hacer una pregunta sobre el impacto en las comunidades. En su experiencia, ¿cómo puede el trabajo del psicólogo jurídico ayudar a generar cambios sociales positivos, tanto a niveles individual como comunitarios? ¿Podría darnos un pequeño ejemplo? Sí, bueno, en Medellín hicieron una campaña que me pareció muy bonita. Acá en el Huila no la han implementado, pero me gustó mucho, que ellos hicieron comisarías móviles. Ellos se fueron a diferentes partes del país con el equipo interdisciplinario, psicólogos, trabajador social, abogado, me imagino que deben tener apoyo jurídico, y se fueron a terminales, así como hacen los de puestos de vacunación, adecuaron un espacio y se fueron a diferentes zonas a hacer como un caseo. Identificaron muchos casos, muchas situaciones de personas que no acudían a la institución como tal, pero que sí necesitaban ayuda. Hay diferentes estrategias. Esa me pareció muy buena. Sé que acá en el Huila no la han implementado, pero llegaron a mucha gente. Un acceso a la justicia muy factible, muy fácil, muy chévere. De hecho, también se puede hablar desde la parte de rehabilitación en centros carcelarios. Cuando se hace bien el trabajo, de hecho hay muchos programas fundamentados en lo cognitivo-conductual que si se implementan, sí se puede conseguir una resocialización. Sí pueden haber programas. No hablo como tal de Colombia, pero sí hablo de experiencia de otros países. Por lo menos en Estados Unidos hay programas para niños que presentan psicopatías. En Colombia no. Niños que presentan alteraciones de conducta, que posiblemente en su adolescencia o adultez van a tener un trastorno de la personalidad disocial, que son los asesinos en serie.
En Estados Unidos los identifican desde niños y les hacen el trabajo desde pequeños. Y de hecho sí se puede identificar desde niños. Si hay una intervención temprana es favorable. Por eso digo que si se pudiese hacer una intervención, sería magnífico. Que habría que ajustar muchas cosas, considero, digamos, aquí en Colombia. Nosotros a veces estamos aquí en Colombia muy acostumbrados a los talleres, a ser muy talleristas y nos olvidamos un poquito más de realizar una intervención sólida que tenga alta validez y que sí se pueda, sí sea eficaz. Entonces sí creo que pueden haber muchas cosas que se pueden hacer. Creo que con esos ejemplos estaría bien. Sí, señora, sí está bien. Muchas gracias. Eh, para consejos para futuros profesionales. ¿Qué consejo daría a los estudiantes que están motivados en trabajar en este campo, tanto como empleado como independiente, interesado en trabajar por el bienestar psicosocial de las comunidades y en especializarse en psicología jurídica? ¿Quién de ustedes le gustaría ser psicólogo jurídico y forense? ¿Ninguno tiene el Yo interés no. en el área? Mm, Pues yo No, tengo cierto interés de la psicología criminal o la criminología. ok, ya. La verdad es un campo bastante extenso, bastante, me parece que es bueno laboralmente. Sí, me parece que es bien remunerado. Me parece que a diferencia de otras áreas de la psicología, mm, digamos, tu esfuerzo sí lo pagan como es, que tiene hartos retos. Sí, no es fácil, pero laboralmente considero que es muy bueno tanto en la parte pública como en la privada. En la parte privada, si llegas a, si llegas a consolidar un buen nombre, mm, puedes tener muy buenos ingresos y demás, a diferencia de otras áreas de la psicología. Pero sí, digámoslo así, mm, en cualquiera de todos los escenarios, la psicología jurídica es buena. De hecho, es un campo que no muchas personas se inclinan por él. Entonces, no tiene mucha competencia. No tiene muchas personas que creo que tuvieron que haber batallado un poquito para conseguir a alguien del área, porque no es muy frecuente. Eso le responde un poquito la pregunta. En cambio, les pregunto cuántos abogados pueden haber en cada uno de los lugares donde están. Cantidades. Sí. La demanda es buena. Em, pero sí es de gusto, es de gusto, es de gusto, es de ser bastante meticulosos, es de leer mucho, es de saber expresarse y siempre estar en constante capacitación. Es algo que así no estés, digamos, así no, así no estés en la parte pública, privada, siempre te va a enseñar algo, siempre. Tienes que estar actualizado. Y como en cualquier profesión, tienes que estar muy actualizado. Tal vez muchas veces no tiene que ver tanto con lo comunitario, ¿no? Pero sí en la parte individual y te vuelves muy bueno haciendo entrevistas. Eso sí, porque lo tienes que entrenar muy bien. En esa parte tienes que entrenar muy bien toda la observación, toda tu forma de expresarse, todo. Entonces, si alguno llega a interesarse, me parece que es una buena área. Me parece que tiene muy buen campo. La psicología jurídica en Colombia tiene buena reputación y es necesaria. De hecho, ahora se ha vuelto un poco más necesaria. De hecho,
ahora los psicólogos nos solicitan más en procesos legales que antes. Bueno, yo quiero hacerte una última pregunta. No está pues dentro de nuestra entrevista semi-estructurada que ya Sí, teníamos dime. previamente. Es que me surgió una pregunta mientras te escuchaba y es que de pronto cómo haces como para nivelarte, como para no sentirte como agobiado, cargada con tu trabajo, de pronto no sé, al llegar a casa o al estar en un ambiente más personal, de pronto cómo haces para nivelar esas dos facetas o ámbitos. Bueno, pues yo soy psicóloga desde el 2011, entonces ya tengo mi tiempo bastante larguito ejerciendo mi profesión. Siempre he trabajado como psicóloga, no sé hacer nada más en la vida sino ser psicóloga. Entonces, creo que eso en parte también es importante tus rasgos de personalidad y te evalúes, ¿no? ¿Qué tan sensible puedes ser para escuchar cosas feas? Porque no vas a escuchar cosas bonitas. Creo que una de mis partes de mi desensibilización, no desensibilización, sino digamos que me ayudó a crear eso fue estar escuchando más de 3 años delitos sexuales, como 4 o 5 casos diarios. Es una carga bastante pesada. Pero entonces aprendí a discriminarlo como salía de la oficina y ya me desconecté. Y una de ellas siempre ha sido como el ejercicio, ¿no? También es otra manera de lidiar con eso, pero suelo no cargarme. Suelo dejar las cosas cuando o cierro el computador o cierro el maletín, a menos de que esté estudiando el caso. A menos, pero intento siempre enfocarlo, es más a la parte técnica, más a la parte objetiva. ¿Cómo puedo ayudar o cómo puedo sustentar mi respuesta? ¿Sí? Creo que tú no puedes cambiarle, digamos, la vida a todas las personas que te llegan a ti, pero sí puedes hacerlo con pequeñas acciones. De hecho, ese fue uno de mis impulsos para estudiar la psicología clínica, porque el trabajar, la mayoría de las personas que están en procesos legales o víctimas o victimarios están muy asociados a traumas complejos y hay muchos psicólogos que no están capacitados para eso. Esa fue una de mis motivaciones también para estudiar psicología clínica, poder realizar ese tipo de intervenciones. Pero siempre trátalo de manera objetiva, no te lo tomes personal. Si te lo tomas personal, te consume. Ok, Eso vale, pues. eso es como allá el trabajo, salgo del trabajo, es mi vida personal, mi familia, y ya. Ujú, Como de bloquearse de una cosa con la otra. sí. La psicología jurídica yo la veo también como una especie de humanizar los procesos judiciales, ¿no? Anteriormente era la ley se hace así, la ley se cumple y ya, no más. Y entra la psicología como sensibilizar, como humanizar tanto el victimario como la víctima, ¿cierto? Yo lo veo como en ese sentido. Ellos, pues digamos, en la rama del derecho, ellos hacen una teoría del caso, ¿no? Es ellos cuando les llega un proceso, llegó, entró, bueno, cuando hacen todo, recogen todos los elementos materiales probatorios de un proceso, entonces ellos hacen unas hipótesis de su caso y lo que quieren ellos es comprobarla, ¿no? Por eso hacen digamos, el cadáver, toda la cadena de custodia para determinar la posición, cómo fue el disparo. Entonces, por eso hay peritos en diferentes áreas, que los balísticos, que los antropólogos y, bueno, que los físicos, que la trayectoria de la bala, que, bueno, los balísticos. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos arman una teoría del caso. Los psicólogos, nosotros ahí actuamos para justificar y para sustentar esa teoría del caso que ellos hacen. Si ellos dicen es que la persona sufrió daño psíquico porque estaba siendo víctima de muchos años de maltrato y reaccionó así, entonces ¿tú cómo compruebas eso si no es algo medible?
La trayectoria de una bala tú la puedes medir, el impacto, pero lo psíquico, ¿cómo lo mides? Por eso estamos nosotros los psicólogos, porque lo psíquico no es tangible, lo psíquico está pues acá. Entonces la manera es mediante pruebas científicas. Recomendación, no usen pruebas proyectivas. Bueno, pues ya para finalizar, queríamos agradecerte mucho por este espacio, porque personalmente siento que fue muy enriquecedor, muy agradable pues escuchar una persona pues con tantos estudios y pues que habla con esta fluidez sobre su profesión, como con la pasión, como con amor, es muy agradable poder comprender tal vez algunos términos que utilizas que desde un espacio de formación de la psicología no lo usamos tal vez mucho, pero pues nada, agradecerte por esta entrevista, por tus respuestas, porque a la final pues fue un espacio muy enriquecedor para nuestro crecimiento profesional. No, pues sí, agradecerles también y que se interesen por esta área, de verdad es muy bonita. O bueno, bonita dentro de lo que se puede hacer. Es una manera diferente de aportar a la sociedad. ¿Mm? Vale, muchísimas gracias. Bueno, 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 muchas entonces que gracias. estén muy bien. Bueno, igualmente. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao. El número para transferir a la psicóloga ya se los Ajá. comparto.